Muy buenos días a nuestro coordinador, José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención. En mi comentario del día de hoy voy a comenzar con una nota triste. Se ha ido un gran maestro del derecho dominicano, mi mentor, el abogado con el que me formé, a quien le debo lo poco que he aprendido y sé de derecho, el doctor José Antonio Columna, una figura muy conocida entre los grandes maestros del derecho. Él es una de esas estrellas en el cielo jurídico dominicano. Que Dios lo tenga en su gloria. Un fuerte abrazo de solidaridad a toda su familia, a sus hijos, a su esposa y a todos los que, como yo, fueron forjados al fuego de su pluma. Un hombre de grandes talentos, sobre todo para escribir. No había un tema que él no explorara, que no sacara a veces hasta miles de páginas. Me acuerdo que en una ocasión me asignó redactar un recurso de casación y yo dándole vueltas y vueltas le pido, doctor, deme un modelo. Él era muy reacio a presentarle modelos porque entendía que eso no era una buena forma de enseñar, como buen maestro al fin. Y yo le insisto, doctor, deme un modelo. Bueno, pues un día incómodo me dice, ven. Él tenía un librero, va al librero, busca uno de los más modestos de sus recursos de casación. Me lo pasa, nada más y nada menos que un libro de 110 páginas. Pero 1100 páginas. Coge modelo. 1100 páginas. Tenga ese modelito. Ese era el doctor Columna, un abogado brillante, un abogado excepcional, de condiciones geniales, que creo pocas veces tendrá la oportunidad el derecho dominicano de repetir. Reconocido. Mentor también, que esa parte que tú resaltas con modestia, pero realmente tuviste un gran privilegio, era bien exigente. Así es. Tuve la oportunidad de escuchar el mencionarte a ti hace algunos 4 meses en Así ocasión es. de un encuentro que no te había dicho porque estábamos medio peleados, pero realmente la emoción que vi en sus ojos hablando de ti y de la doctora María Elena, de verdad debe hacerte sentir muy orgulloso. Dice la mayor parte de sus colegas y de tus colegas en el derecho, y se lo he escuchado a algunos de ellos, que de los pocos doctrinarios que nos quedaban, hay un tema con el derecho. Aquí hay una deuda enorme entre grandes litigantes orales y los pocos que pudieron llevar esa gran capacidad oral a lo escrito, donde brillan unos pocos grandes maestros y que son los que han enriquecido una gran parte de la bibliografía. Y ahí están los jurisprudenciólogos, están los que desarrollan la teoría del delito y demás. Definitivamente se ha ido uno que también se ocupó no solo de ser un gran litigante y de preparar grandes litigantes como tú, sino también de dejar a la posteridad escrita una gran parte de su técnica jurídica. Eso yo creo que los jóvenes estudiantes que hoy están escuchándote y los que son tus alumnos, porque también Conde maestro de jóvenes generaciones de derecho, ahora deben sentirse más motivados todavía, en homenaje, ¿por qué no?, al alma del doctor Columna, como también a la del doctor Viaggi, que se nos marchó hace muy poco. Leerlos, estudiarlos y encontrar el impacto que tuvieron en el derecho de la República Dominicana. Aprovecho este momento de condolencias también para expresar condolencias al buen amigo, el coronel Iván Matos. Su madre falleció el día de ayer, así que nuestras condolencias para él y toda su familia. Un abrazo, Iván, hermano, a la distancia. ¿Verdad? Me uno a tu dolor. Qué pena. Bueno, en el día de hoy, aún entristecido por esta infausta noticia, quisiera hacer un comentario en la línea de las preocupaciones en el ámbito de la política local. Desde la óptica de los partidos políticos, ahora se está mucho visualizando si se llevan alianzas, si no se llevan alianzas. Y me gustó mucho un comentario que hacía esta mañana José Luis Mendoza, diciendo, cierto, hay libertad de que cualquiera se asocie con quien entienda que tiene más afinidad y logre concertaciones para alcanzar un mejor éxito o desempeño en un proceso electoral determinado. Eso no es reprochable. Ahora, lo que sí es quizás reprochable es no atender a la propia casa. Y aquí quizás quisiera hacer una reflexión a lo interno del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno. La mayoría de procesos políticos en que un partido de gobierno ha salido del poder no ha sido por las alianzas
necesariamente que se producen en la oposición, aunque también inciden. Generalmente se produce por divisiones, escisiones internas, por una falta de capacidad en la gestión de la conflictividad interna. Comienza a subestimarse los grupos que se forman, que se gestan con aspiraciones, muchos de ellos presidenciales, algunos simple y sencillas ilusiones, otras aspiraciones reales, pero al fin de cuentas proyectos a lo interno del partido que conforman corrientes. En otros casos se producen los llamados apoyos afectivos, que nacen de los apoyos a familiares vinculados. También está el caso de las aspiraciones personales de altos funcionarios, que además de ser funcionarios, se lanzan al ruedo político. Eso al principio, cuando se está en la cúspide de la popularidad, hay una capacidad enorme del líder de esa fuerza que está en el poder de resolver la problemática. Pero generalmente siembran una semilla de división que con el tiempo va creciendo, va germinando hasta romper, tronar esa tierra que genera esa adhesión política que permite mantenerse en el poder. Y ahí es que quiero llamar la atención. Es momento de que el Partido Revolucionario Moderno, en vez de mirar hacia afuera, se mire hacia adentro. Ha hecho una gran obra de gobierno. Luis Abinader ha hecho un buen trabajo. Ha hecho el trabajo para el que se le asignó como presidente de la República y un poquito más. Y hay funcionarios que pasan con notas sobresalientes en la gestión que se le ha puesto a su cargo. Y a pesar de que tenemos un Congreso, para mí muy deficiente, por el liderazgo que ha impuesto el presidente de la República, se han logrado sacar al menos las leyes esenciales para apoyar ese desarrollo que estamos viviendo en estos años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Ahora bien, hay que mirar lo que está ocurriendo en el partido. Ya yo he hecho advertencias anteriores en comentarios anteriores que han generado su rocha, pero a mí eso no me importa. Yo cumplo mi función de hacer un ejercicio lo más objetivo posible desde estos micrófonos, desde mi perspectiva parcial, porque soy miembro de un partido político, pero tratando de hacer un ejercicio objetivo. Y pido poner atención a varios rangos de situaciones. Una, la de los funcionarios activos que actualmente están aspirando a posiciones electivas dentro del partido. Hay el derecho natural de que cualquier persona que ocupa una posición en el Estado aspire a una posición electiva. Es más, eso es natural. Es más, es deseable, porque va a trasladar esa experiencia que ha adquirido del Estado a un órgano que para mí es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de la democracia, que es el Congreso Nacional, por ejemplo, o las alcaldías, que es el gobierno más cercano al pueblo. Eso es deseable. Ahora, lo que hay que tener cuidado cuando eso ocurre es que no se usa el privilegio de la posición. ¿Qué es esto? Que desde la posición se utilicen las relaciones que se granjea desde la posición para conseguir más recursos que sus competidores internos. Que se usen los recursos de la institución que dirige para generar una desigualdad en la competición interna, que eso no es legítimo. Por igual ocurre cuando los familiares de algún funcionario público, y hay muchos en el ruedo político, aspiran. Y aquí quiero hacer una precisión muy grande. Eso de que se critique, que se diga que un hijo, que una esposa, que un sobrino, que un tío de un funcionario público no puede aspirar, no es eso. Eso sería coartar la libertad y sería injusto. Usted tiene derecho, por usted ser hijo de alguien, usted va a heredar una tara o una imposibilidad, o va a tener que heredar, inclusive si fue en algún momento de la historia sancionado por un fallo o una sentencia, va el hijo a heredar ese fallo, esa sentencia. No, eso fue lo que construyó el llamado principio de la personalidad de la pena. Cada quien tiene que responder por su culpa. Igual en la política, cada quien tiene el derecho de realizar su sueño, de llevar a cabo sus aspiraciones. El que usted sea familiar de un funcionario público, de un político de renombre, eso no le resta nada, sino muchas veces todo lo contrario, hasta es deseable también. Y es normal, en todas las democracias del mundo eso ocurre. Hay dinastías en países y han sido positivas para esos países. Ahora bien,
¿qué es lo reprochable en eso? ¿Que apoye a su hijo? No. ¿Que apoye a su esposa? No. ¿A su sobrino? ¿A su tío? No, eso no es reprochable. Eso es hasta esperable. Eso es lo que de alguna manera se espera. Que los familiares apoyen a sus hijos, a su esposa, a su sobrino en un proceso electoral. Uno lo que quiere y lo que aspira es que los familiares se adhieran a ese sueño que uno tiene y que le apoyen. Ahora, ¿qué es lo cuestionable? Lo cuestionable es lo mismo que cuando el funcionario aspira a una posición electiva, es que use la posición de privilegio para coger un teléfono, llamar y conseguirle fondos que el competidor de su sobrino, de su esposa, de su hijo, de su cuñada, no tiene la posibilidad de hacer. Que tome y que utilice los recursos de una entidad del Estado para favorecer a ese familiar y colocarlo en una posición de privilegio frente a los demás competidores. Eso siembra el germen de la división, que es algo a lo que el partido de gobierno tiene que ponerle mucha atención. Y aquí, ya para finalizar, la línea la ha trazado claramente el presidente de la República. Cuando lo entrevistamos en Montecristi, le hice una pregunta precisamente con toda la intención de que respondiera tal como respondió, porque conozco en gran medida cómo piensa el presidente Luis Abinader. Cuando yo le preguntaba cómo él iba a gestionar si decidía repostularse, su aspiración y que no se incurriera en indelicadezas de parte de los funcionarios, como se había incurrido en otros gobiernos de manera desbordada, usando los fondos públicos para promover la repostulación, la reelección de los anteriores presidentes de la República. Y él respondió de manera muy responsable, mire, una de las cosas que me tiene reflexionando y pensando si me voy a repostular o no es esa. Fíjense, el sentido ético que muestra el presidente de la República. Y fue más allá y dijo, yo conozco la ley electoral y la ley de partidos políticos y vamos a hacer que se cumpla. Y yo te digo más, así nos respondió la pregunta, yo tomaré medidas que van más allá de lo que establece la ley para que a ningún funcionario público se le ocurra ni siquiera usar fondos públicos, recursos públicos en mi proceso de reelección si decidiera repostularme. Yo creo que ese es el mensaje que debe quedar en todo el orbe del partido de gobierno. Y esa reflexión a la que he invitado a hacerla seriamente y los organismos del partido que están administrando la convención, la CNO, tenga y tome las medidas del lugar para que todos los aspirantes aspiren en igualdad de condiciones y ese ruido que se está generando a lo interno de corrientes apoyando candidatos, de familiares apoyando con sus influencias y fondos a candidatos, a figuras prominentes que colocan en una asimetría en esa competencia interna, que le pongan atención para que esos ruidos que hoy son quizá manejables, que se podrían dominar por el liderazgo hegemónico que tiene el presidente de la República, no siembren un germen de división que en el futuro sea irreconciliable. Por igual, y ya para cerrar, invitamos al presidente de la República a que una vez decida, y yo sé que eso será en los próximos días, que diga claramente que va a presentarse, que va a repostularse, a que todo aquel que vaya a conformar su equipo central de campaña y que ocupe una función pública, le solicite y le pida que entregue su posición. No una licencia, sino que cese en sus funciones para que esa aspiración que él tiene de seguir con un gobierno transparente se mantenga, no solamente como se ha mantenido hasta ahora, sino también en todo el proceso de campaña que se avecina. Llévatelo, Cundo.